Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 51. Notas de Fu parte 2. Fukunoko Midoriya. Fukunoko, o simplemente Fuku como ella misma se llama, es una niña de 8 años con cabello morado. Ella es el segundo miembro más misterioso de la familia. El primero es Mu, más sobre él más adelante, y el tercero es Eri. Se queda en su habitación casi constantemente, solo sale por la noche para colarse en la cocina. Solo he interactuado con ella en persona una vez y no fue muy bien, así que ella me evita. Incluso ahora que ha comenzado a salir de su habitación con más frecuencia, con una sudadera con capucha especial que cubre su rostro, todavía se mantiene alejada de mí. Todavía estoy buscando una manera de compensarla. Pero por lo que he escuchado y visto, se asusta mucho, muy fácilmente y es extremadamente paranoica, por lo que no sale de su habitación. Y ella también se menosprecia, mucho. Aunque escuché que está mejorando y cada vez tiene menos miedo. Su peculiaridad se llama Fear Gas. Fukunoko puede emitir un gas de su piel que hace que casi quien lo respira alucine sus peores miedos. Ya es suficientemente malo para volver loca a la gente. Aunque se desvanece rápidamente, la parte peligrosa es que este gas explota cada vez que entra en pánico, lo cual es mucho. Una vez más, ha estado trabajando en ello con papá, pero todavía tiene mucho miedo. Nota: su peculiaridad no funciona con los no muertos, en otras palabras. Kai Midoriya. Kai es muy interesante. Tiene 12 metros de altura y 3 cabezas enormes. 2 alas, 2 piernas y sin brazos. Su cuerpo es como una serpiente combinada con un dragón y está cubierto de enormes escamas verdes. También su sangre en veneno. No sé qué tan fuerte es, pero Izuku acaba de decir que es muy fuerte. Kai puede hablar, ver y hacer todo lo que hacemos con una cabeza usando las 3, pero no tiene 3 personalidades separadas, solo una. Como también le faltan manos, tiene que usar la cabeza para agarrar cosas que a veces pueden salir mal. Uno pensaría que causaría mucho daño a las personas o cosas a su alrededor, pero en realidad Kiba es mucho peor que él. Kai es muy gentil y amable. Y siempre trata de ser extremadamente cuidadoso, lo cual es bueno porque es muy grande. Puede ser extraño ver lo grande que es y saber que solo tiene 7 años. Me confunde como una hidra literalmente de 40 pies sin manos. Puede hacer menos daño cuando intenta levantar algo a comparación de Kiba. Otoko Midoriya. Otoko tiene 7 años y su cuerpo parece estar hecho de una especie de musgo extraño. Sin embargo, en realidad no es musgo. Realmente no sé qué es. Es como una fusión de musgo de carne. También es alto. Realmente alto. Es como el doble de la altura de Izuku. Y tiene este extraño tentáculo en la cara. Con grandes ojos de insecto. Le da más miedo, lo que entra en su peculiaridad. Cualquier cosa que sienta miedo, arde con el toque de Otoko. O más bien, si sientes una cierta cantidad de miedo y tocas a Otoko, de repente te incendiarás. Lleva una capa especial sobre su cuerpo para que la gente no lo toque, aunque puede darle un aspecto un poco más aterrador porque oscurece su rostro. Otoko es bastante gentil y le gusta el silencio. La mayor parte del tiempo pasa el rato en el invernadero, la biblioteca y la sala de arte, y ocasionalmente en la piscina cuando no hay demasiada gente alrededor. Puedo comprenderlo. También es notable que no pueda prender fuego a Sansan, probablemente porque es un líquido. Mu Midoriya. Nunca he visto a Nu. Es como Fukunoko, no le gusta hablar con la gente. Pero aparentemente le gusta estar rodeado de gente. La peculiaridad de Mu es complicada. Papá dijo que le permite deslizarse hacia otro estado o realidad donde nadie puede verlo ni tocarlo, pero él puede ver a otras personas y puede atravesar objetos. Es un fantasma. Básicamente es un fantasma. Y le gusta andar mientras es invisible, y simplemente mirar a la gente, según papá. Y algo importante, cualquier cosa que entre en este otro estado de realidad, comenzará a desmoronarse con bastante rapidez. E incluso Mu eventualmente comenzará a desmoronarse, pero eso lleva mucho más tiempo. Yonda Midoriya. Yonda es la destructora de privacidad definitiva. Y ella acepta eso. Ella es una niña de 9 años con cabello rosado rizado.
Su peculiaridad reemplaza su capacidad de escuchar y hablar con sonido, con la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas y hablar en sus mentes. Y no puede apagarlo. Aparentemente todavía funciona de manera muy similar a escuchar y hablar con regularidad. Tiene el mismo rango, y si le tapa los oídos y evita que su boca se mueva, no podrá oír ni hablar. Que es extraño porque su peculiaridad atraviesa las paredes. Quizás sus oídos y boca son como antenas o algo así. Porque si solo le tapa la boca, ella todavía puede hablar usando su peculiaridad, debe evitar que su boca se mueva para silenciarla. Lo mismo con sus oídos, no puedes simplemente poner tus manos sobre ellos para detenerlos, los tienes que tapar para que no puedan oír. En términos de personalidad, tiene dos lados. Un lado es absolutamente malvado y usa su peculiaridad para manipular a la gente. Kiva ha sido víctima de esto varias veces, y digamos que Yondan nunca ha tenido que levantar nada pesado por eso. Aunque el mal es una exageración. En su mayoría son cosas menores. Ella no hace esto a menudo, pero si quiere que algo o alguien haga algo, ella lo hará. Aunque las ocasiones en las que ella hace esto son un poco raras. La mayor parte del tiempo es bastante agradable. Usar su peculiaridad para tratar de ayudar a las personas con sus problemas. Rompiendo las peleas entre Kiba y como Kiba se cabreó ese día. Kyosei Midoriya. Kyosei vive dentro de mí. Sí, lo leíste bien. Kyosei es una mancha viva de exudado negro que tiene aproximadamente un año. Un poco como Sansan pero más pegajoso y negro. Su peculiaridad le permite entrar en la gente y, básicamente, convertirlo en su hogar. A esto se le llama vínculo, y tiene ventajas y desventajas de la persona que está dentro, llamada el anfitrión. La ventaja es que le da al anfitrión superfuerza, velocidad, durabilidad, etc. También les permite usar el cuerpo de Kyosei como armadura o armas. Además, te permite hacer tentáculos que pueden estirarse unos 30 pies. La desventaja es que te vuelve loco al aumentar tus emociones y, finalmente, te mata al comer todo tu interior. Entonces, para la mayoría de las personas, no vale la pena. Excepto yo, cuyas emociones están casi muertas y cuyo interior se regenera constantemente. Entonces obtengo todos los lados positivos y ninguno de los negativos. Bueno, excepto por la debilidad de Kyosei, fuego y sonidos realmente fuertes, todavía tengo que tener cuidado con eso. En cuanto a personalidad, es un bebé. Literalmente tiene como un año. Todo lo que realmente quiere es comer y que yo esté activo. Eso sí, puede entender a la gente y tiene inteligencia, por lo que algún día tendrá más personalidad. Netsu Midoriya. Netsu es un niño de 7 años que está constantemente en llamas. Su peculiaridad le permite emitir fuego y dispararlo como Endeavor, al mismo tiempo que lo hace inmune al fuego. Es extremadamente poderoso, y un día se volverá más poderoso de lo que Endeavor jamás podría ser. Davi. Jajaja, tómala puto. La desventaja es que, si bien es inmune al fuego, sus pulmones no son inmunes al humo o la falta de oxígeno. Resulta que el fuego es bastante malo para tu respiración, por lo que si hace demasiado fuego en un área cerrada, se asfixiará. Además, su peculiaridad es increíblemente difícil de controlar. Así que es casi imposible para él pasar un día sin prenderle fuego a algo, y es bastante fácil para él perder el control cuando está atacando. También puede usar su peculiaridad para volar, aunque debido a su dificultad para controlar su peculiaridad, a menudo se estrella contra las cosas cuando lo intenta. En cuanto a la personalidad, Netsu se parece mucho a un protagonista de anime. Simpático, le gusta pelear y comer. Aunque aparentemente le interesa el arte. Lo que no vi venir. Actualización de la lista de los más poderosos. 1. Sansan. Sigue siendo realmente poderosa y difícil de lastimar. 2. Yami. Realmente subestimé lo que Yami podía hacer. La cantidad de energía negativa que puede obtener con solo estar en la ciudad durante unas horas es una locura, y los tipos de green que puede crear siguen volviéndose más extraños y poderosos. Cada día se vuelve más fuerte. Es muy posible que pueda ser más poderoso que Sansan, pero lo estoy poniendo más bajo porque si realmente logras llegar a él a través de todos los Grimm, realmente no puede luchar por sí mismo. 3. Kai / Kiba / Netsu. Es difícil saber quién es más poderoso aquí.
Todos tienen ventajas y desventajas, pero hablando aproximadamente, tienen el mismo poder. 4. Kyosei y yo. Gracias a Kyosei me he vuelto mucho más fuerte. Combinado con mi regeneración, somos muy buenos en luchar. Aunque mi regeneración todavía es limitada, y el fuego y los sonidos fuertes pueden estropearnos. 5. Shiruku. Tiene muchos de los mismos poderes que yo tengo ahora si reemplazas los tentáculos con telarañas, excepto que creo que todavía es un poco más fuerte y más rápida que yo. Pero yo me regenero y ella no, así que baja un lugar. 6K/Mu. Es muy difícil para mí ubicar estos dos. Porque no tienen ninguna habilidad de lucha real, pero sus peculiaridades pueden ser una victoria instantánea en muchas situaciones. Si alguno de ellos te pilla por sorpresa, básicamente ganarán a menos que tu peculiaridad contrarreste de alguna manera. Pero Mu podría tener dificultades para atraer a la gente a su reino, y si puedes acercarte a Kei sin mirarla, puedes vencerla con bastante facilidad. 7. Fukunoko. Su gas se disipa muy rápido y es de muy corto alcance. Pero si lo inhalas, estás más que jodido. 8. Eri. Ella puede matarte con un toque. Pero ella tiene que acercarse a ti. También puede curar a la gente, eventualmente. Ella todavía tiene que trabajar en eso. 9. Otoko. Igual que Eri, pero el toque de Eri te matará instantánea y definitivamente sin importar nada. Pero Otoko primero tiene que hacerte sentir miedo de él, e incluso entonces, si te toca, te prende fuego, lo que probablemente te matará. Además, no puede curar a la gente. 10. Yonda. No es realmente una peculiaridad de combate, pero probablemente podría usarlo para ver cuál es la estrategia de un oponente. No mucho, pero es algo. 11. Kyoku. Una vez más, no es realmente una peculiaridad de combate. Realmente no puedo usarlo demasiado bien en una pelea. Lista de trasfondo trágico. 1. Eri. 2. Sansan. 3. Kei. 4. Fukunoko. 5. Me/Kiba/Yami. Tai. 6. Kyoku. 7. Papa. 8. Yonda. 9. Shiruku/Kai/Otoko. 10. Kyosei. Accidentalmente volvió loca a su madre y la mató, pero realmente no entendía lo que estaba pasando, y todavía no lo hace. Es un bebé, así que tendremos que ver cómo le afecta eso en el futuro. 11. Mu. No sé cuál es su historia de fondo. Capítulo 52. Caída. Problemas de dinero. Era temprano en la mañana e Izuku estaba en su escritorio, haciendo trámites. A Izuku le gustaba levantarse muy temprano, para poder hacer las cosas antes de tener que preparar el desayuno. El papeleo con el que estaba lidiando ahora en realidad no era algo directamente relacionado con los niños, o los daños que causan. Esta montaña en particular de papeleo que estaba haciendo estaba asegurando ingresos. Ahora uno pensaría que Izuku, siendo una persona humilde y desinteresada que también era extremadamente rica, el dinero sería lo último en su mente. Sin embargo, Izuku se había dado cuenta de que la mayor parte de su dinero provenía del gobierno. Ya había gastado la mayor parte del dinero de gracias por retirar la yakuza, y su madre y el gobierno eran las únicas fuentes de ingresos que tenía. Y ambos no eran necesariamente confiables. La compañía de su madre estaba bien, pero eso podría empeorar en algún momento. Y el gobierno era conocido por sacar a la gente sin dinero. Y aunque estaba seguro de que no podían hacerle eso, al ver que su contrato decía que, mientras él se ocupara de cualquier OPC, debían darle dinero, había escuchado historias de personas más seguras que él que habían tirado la alfombra debajo de ellos y nos quedaron sin nada. Ahora compare eso con la cantidad de dinero que necesitaría gastar para mantener esta operación, si el gobierno dejara de apoyarlo. El costo de la comida, el costo de mantener la casa masiva en la que viven, el costo de reparar la casa masiva en la que viven, el costo de reparar el terreno alrededor de la casa cuando se daña demasiado. El costo de pagar a los empleados y mantener sus beneficios, cuando finalmente obtenga algunos.
Y el costo absolutamente enorme que vino con el mantenimiento de todas las necesidades especiales de los niños como la sangre de Kiba, las viseras de Kei, los productos químicos de Sansan, la ropa y artículos ignífugos de Netsu, la habitación especial de Fukunoko, los antídotos para el gas de Fukunoko, todo de Kai. Y esos costos solo aumentaron con cada niño que acogió. Pero ese era solo el costo de lo esencial. Izuku quería darles a estos niños la mejor vida posible, lo que incluía comprar muchos videojuegos, juegos regulares y equipos deportivos y equipos de entrenamiento. Además de pagar todo lo que venía con los intereses personales de cada niño, como el equipo de transmisión de Kiba y el equipo de confección de Shiruku. En resumen, Izuku necesita ser rico, en todo momento para que esto funcione. Entonces, cuanto más ingresos, mejor se sentía Izuku. Por supuesto, estaba la sangre de Eri. Si bien ese dinero también era del gobierno, Izuku tenía mucha más confianza en que el gobierno continuaría. ¿Por qué? Porque les ahorró una tonelada de dinero en efectivo. Como se mencionó, el costo de cuidar un OTP era mucho, y los OTP de nivel 2 aún más. Lo que significa que a menos que Izuku aumentara el precio de la sangre de Eri en un 300%, estarían ahorrando tanto dinero. Luego estaba la forma más convencional en que la gente rica se hacía más rica. Invertir. Esto, como se esperaba, le dio a Izuku mucho dinero. Y luego estaban los medios más especializados que involucraban a sus hijos. Shiruku a menudo tenía muchas redes sobrantes y ropa rechazada o sin terminar hecha de esas redes, que la niña araña consideraba basura. La mayor parte del mundo no compartía esa opinión, ya que desde que la gente comenzó a tener peculiaridades que les permitían hacer telas, la ropa hecha con esas telarañas se había convertido en artículos de lujo, que se vendían a precios muy altos. Esto, combinado con la rareza general del material, hizo que la venta de grandes cantidades de telas producidas por caprichos le permitiera a alguien una cantidad de dinero muy generosa. Por supuesto, Izuku le pidió permiso antes de hacer esto, pero como era de esperar, Shiruku no tuvo ningún problema con que su padre vendiera su basura. Los restos de Fu también eran algo que vendía a veces. Algo que descubrió sobre Fu es que el niño no podía comerse las partes de su propio cuerpo. Su cuerpo los rechazaría literalmente y los arrojaría de nuevo. Entonces, cada vez que alguien desmembraba, destrozaba, decapitaba o cualquiera de las diversas cosas que se le podían hacer al niño y quedaban como resultado que las partes de su cuerpo fueran arrojadas, Izuku a menudo se quedaba con solo trozos de carne humana y litros de sangre. Guardaba la sangre para Kiba, y a veces guardaba la carne para Shiruku, pero ocasionalmente se quedaba con tanta que simplemente la vendía en línea, donde luego iría a personas con peculiaridades de comer carne. Todos estos métodos requerían, por supuesto, mucho papeleo. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora? Izuku apoyó la cabeza en el escritorio por un momento y cerró los ojos. No necesitaba dormir, se dijo a sí mismo, su cuerpo no le estaba gritando que volviera a la cama, se dijo. Estaba bien, se dijo a sí mismo. Abrió los ojos, miró el reloj y suspiró. En 5 minutos tenía que preparar la comida. Lo que significa que tendría que terminar el papeleo. Izuku respiró hondo y rápidamente volvió al trabajo. Hoy sería un día ajetreado. Necesitaría mucho café. Lecciones matutinas. Muy bien todos, por favor entreguen sus deberes, les dijo Izuku desde detrás de escritorio. Frente a él estaban Eri, Kei, Kiba, Fu, Kyoku, Shiruku, Yami, Otoko, Yonda, Netsu y Ken, todos en escritorios frente a él. Después de alimentar a todos en la casa, llegó el momento de la clase. Algunos de los niños estaban más entusiasmados con esto que otros, y con eso, quería decir que Kiba y Ken realmente no querían estar aquí. Hablando de gente que no está aquí. Izuku había decidido que Fuku, Kai, Mu y Nara no necesitaban asistir. Fuku no estaba aquí por razones obvias. Lo más probable es que no pudiera mantenerse consciente en una habitación con tanta gente, y mucho menos aprender algo. Tendría que darle lecciones privadas más tarde. Kai tampoco estaba aquí por razones obvias, Izuku volvería a darle lecciones privadas. Mu era más o menos el mismo caso que Fuku. Por último, Nara no estaba aquí simplemente porque no necesitaba estarlo.
En pocas palabras, ella estaba a un nivel por encima de todos los demás niños en términos de sus estudios, y todavía estaba decidida a estudiar y aprender aún más por su cuenta, por lo que Izuku simplemente la dejó con sus propios dispositivos por ahora, mucho para el disgusto del hermano. Hablando de Ken, no era tonto. Pero estaba claro que la mayor parte de su inteligencia estaba dedicada a descubrir formas de luchar contra las personas, en lugar de a actividades académicas. Esto se podía ver por el hecho de que todos los demás habían traído sus deberes al frente, excepto él, y Kiba. Izuku suspiró. Ken. Kiba. ¿Por qué tu tarea no está aquí con la de los demás? Oh, lo olvidé. Ken obviamente mintió. Ah. Pensar que podrías ser tan tonto. Cuidador, me disculpo por la desaparición de mi tarea, pero tengo una explicación perfectamente razonable. Kiba se aclaró la garganta. Los Grimm se lo comieron. Yami arqueó una ceja. Están mintiendo. Ken lo ignoró y Kiba lo olvidó. Yonda le dijo. Los dos niños llamados inmediatamente se volvieron hacia Yonda y la miraron con dureza. Me lo imaginé, pero gracias Yonda. Izuku se pellizcó el puente de la nariz cuando sintió un intenso dolor de cabeza. Ustedes dos, nos vemos después de clase. Los dos parecían muy disgustados, y todavía miraban a Yonda, quien parecía increíblemente presumida. Muy bien, hoy aprenderemos sobre biología, les dijo Izuku, y presionó un botón en un control remoto, y la pizarra dio la vuelta, convirtiéndose en una pantalla grande. Y para hacerlo, veremos un programa llamado Cells at Work. Mama Oruga. Pero qué pingas es eso, allá recordé ese manga/anime. Izuku hizo todo lo posible para asegurarse de que sus lecciones fueran divertidas. Y puso mucho trabajo en sus planes de lecciones. Porque después de todo, ¿cómo podía esperar que los niños se esforzaran si él no lo hacía? 4 horas después, la clase había terminado. Por supuesto, sus clases fueron drásticamente más cortas que la mayoría de los días escolares, debido a que eliminó todas las cosas innecesarias que las escuelas se vieron obligadas a enseñar a los niños sin una buena razón. También ayudó que todos vivieran en la misma casa, por lo que si alguien tenía alguna pregunta, podía acudir a él. Sin embargo, aunque la mayoría de los niños se fueron, quedaron dos. Kiba y Ken, luciendo muy infelices. Empecemos contigo Kiba. Izuku decidió que ir uno a la vez sería mejor. Más preciso y le permitió concentrarse más en ciertas cosas. Kiba, sé que no te olvidas de hacer esto a propósito. Pero también sé que la razón por la que sigues olvidándote es porque no crees que sea importante. Bueno, no lo es. Kiba hizo un puchero y se cruzó de brazos. Sí, si vamos a ser héroes, entonces no tendremos que hacer ninguna de estas estúpidas cosas matemáticas. Ken argumentó. Ustedes dos se dan cuenta de que para entrar en cualquier escuela de héroes tienen que aprobar un examen escrito, ¿verdad? Señaló Izuku. Ambos ojos se abrieron como platos y parecía que les acababa de decir que tenían una enfermedad terminal. ¿Qué? Ambos gritaron. Sí. Es una prueba con una variedad de materias, desde matemáticas, ciencia e historia. Izuku explicó. Y no importa qué tan poderosa sea tu peculiaridad o qué tan bien te vaya en el examen práctico, si no apruebas el examen escrito, no ingresas. Eso es tan patético. Ken gritó en protesta. ¿Por qué importa si somos buenos en matemáticas y ciencias y todo eso si somos fuertes? Eso es ilógico. Objetó Kiba. ¿Está usted seguro de eso? Les preguntó Izuku. Kiba, ¿sabías que si golpeas el aire lo suficientemente fuerte y rápido, puedes disparar una ráfaga de aire? O puedes patear el aire debajo de ti, para impulsarte, lo que significa que básicamente puedes volar? Los ojos de Kiba se abrieron una vez más, esta vez con asombro más que con horror. En realidad. Izuku asintió, así es. Olmig lo hace todo el tiempo, ¿y quieres saber cómo se dio cuenta? Aprendiendo física y ciencia. Si quieres ser el número 1, no solo tienes que aprender a controlar tu peculiaridad, pero aprende cómo interactúa con el mundo que te rodea. Y eso significa aprender cosas como matemáticas y ciencias. Luego se volvió hacia Ken. Y debería estar especialmente motivado para aprender matemáticas porque su peculiaridad tiene un límite de tiempo. PSH, ¿qué importa?
Acabaré con todos los villanos antes de que se acabe el tiempo. Ken dijo con arrogancia. Ken, ambos sabemos que eso no siempre es posible. Izuku suspiró y se tomó un momento para pensar en algo. Muy bien, entonces Ken, si puedes responder a este problema de héroe, entonces te disculparé de las clases. Ken se enojó, espera de verdad. Izuku asintió. Muy bien. Adelante. Ken lo desafió. Confiado en su capacidad para enfrentarse a cualquier cosa relacionada con el héroe. Muy bien, los villanos están atacando un parque en la ciudad. Y los únicos héroes que hay eres tú y un héroe de reconocimiento, eso significa recopilar información, peculiaridad, que no puede pelear muy bien, y estás en tu formulario de comentarios. El héroe de reconocimiento te dice que hay 18 villanos, con 8 rehenes. Los villanos están en 8 grupos de 2. 7 grupos tienen un rehén y el grupo final tiene el líder del grupo. Los grupos están repartidos por el parque a unas 10 cuadras de distancia, y tardarías unos 10 segundos en derrotar a cada villano. Te quedan 10 minutos en tu transformación. ¿Qué haces? A. Carga y trata de luchar contra todos los villanos y salvar a todos los rehenes. O B. Espera la salida del parque para que los villanos no escapen, de modo que puedan llegar refuerzos y acabar con los villanos. Preguntó Izuku. Ken pareció pensar en eso por un momento, pero después de unos momentos, hizo una expresión que le dijo a lo que estaba pensando. ¿Por qué estoy pensando en esto? La respuesta es obvia. Y luego dijo exactamente lo que Izuku pensó que diría. El primero. Solo tengo que patearles el trasero lo más rápido que pueda. Ken respondió. Incorrecto, dijo Izuku rápidamente. Aquí es donde entran las matemáticas. Primero, tomas la cantidad total de área que tienes que cubrir. En ese caso, tendrías que correr 9 bloques. Luego, también tomas la cantidad de tiempo que tardas en derrotar a todos los villanos. Luego, toma en cuenta la velocidad máxima de feedback. Al juntar todo eso en una ecuación, verás que te tomaría más de 10 minutos hacer todo eso. Lo que significa que te volverías a transformar en tu forma normal antes de que se hiciera, y es casi seguro que los villanos te matarán. Así que la opción más inteligente sería asegurarte de que los villanos no escapen mientras llegan refuerzos. Ken quería discutir. Porque simplemente sentarse y asegurarse de que los villanos no se movieran sonaba mucho más tonto que cargar y derribar a todos los malos. Pero lo que dijo Izuku también tenía demasiado sentido para que él lo refutara lógicamente. Esa es una de las muchas situaciones en las que las matemáticas son importantes como héroe. Y lo simplifiqué drásticamente para ti. Es poco probable que puedas conocer tantos detalles, por lo que tendrías que hacer múltiples cálculos para múltiples escenarios, y ajustarlos en consecuencia sobre la marcha. Por ejemplo, si uno de esos villanos tiene una poderosa peculiaridad de resistencia y tardaría un tiempo en vencerlo, debe estimar cuánto tiempo le tomaría vencerlo, si es que puede, cuánto tiempo tienes después, y determina si es más inteligente maniobrar alrededor del villano y salvar al rehén, y luego seguir adelante para salvar a más rehenes. Izuku continuó. Un error de cálculo, o peor aún, no hacer un cálculo, con una peculiaridad como la tuya, puede matarte. Ken una vez más no dijo una palabra, en su lugar eligió hacer pucheros de frustración. Era otro caso de, no podía rechazar lo que estaba diciendo Izuku, pero no quería admitir que tenía razón. Escucha, lo admito. Las escuelas te enseñan mucha información inútil que nunca necesitarás saber. A Izuku le daba miedo la cantidad de tiempo que las escuelas desperdiciaban enseñando a la gente cosas que nadie necesita saber a menos que eso sucediera para entrar en un campo muy específico, en lugar de algo útil como cómo lidiar con las finanzas, los primeros auxilios o los derechos humanos y la situación de leyes del país en el que vive. Pero he hecho todo lo posible para eliminar todas las cosas inútiles que ustedes no necesitan mientras les doy todo lo que sí necesitan aprender y me aseguro de que lo entiendan. Es para eso. No puedo ir con todos ustedes individualmente y asegurarme de que entiendan lo que les estoy diciendo, así que así es como me aseguro. Así que necesito que ustedes dos se tomen esto en serio. Ambos niños todavía parecían infelices, pero de una manera diferente.
Estaba claro que habían captado el mensaje y entendían mejor las cosas ahora, pero simplemente no les gustaba lo que estaban escuchando. Si ustedes dos continúan ignorando las pocas responsabilidades que les doy, entonces no tendré más remedio que quitarles sus privilegios de transmisión y juegos. Izuku vio que el miedo se iluminaba en sus ojos después de que dijo eso, ya que parecía que finalmente iban a comenzar a actuar juntos. Te daré esta tarea para que la hagas como trabajo de recuperación, junto con la tarea de hoy. Yo. De repente, Izuku fue interrumpido por otro ataque de tos y dolor en el pecho. Rápidamente se dio la vuelta y se tapó la boca, mientras se apoyaba en la pizarra. Inmediatamente el estado de ánimo en la habitación cambió, y Kiba y Ken se preocuparon un poco. Cuidador. Estás enfermo. Kiba corrió a su lado, pero Izuku extendió su mano para evitar que ella se acercara demasiado y viera la sangre salir de su boca y su expresión de dolor. Estoy bien, las palabras de Izuku fueron interrumpidas por toses y dolor, mientras trataba de recuperar el aliento y no sucumbir a su cuerpo debilitado y caer de rodillas. De alguna manera se las arregló para recomponerse y el ataque disminuyó. Aunque todavía le quedaba mucho dolor en el pecho, simplemente lo superó. Está bien. Voy a tomar un medicamento para la tos. Ustedes dos hagan sus deberes. Izuku luego se fue a toda prisa, sin volverse nunca hacia ellos mientras salía corriendo de la habitación. Los dos niños se quedaron allí un rato, que no estaba muy seguro de qué hacer con eso. Oye Kiba. ¿Soy solo yo, o Izuku está escondiendo algo? ¿Cómo, algo malo? Ken esperó una respuesta, pero Kiba no le dio una, sino que se quedó ahí parado. Kiba. Olí sangre, dijo Kiba. Algo está horriblemente mal. Haciendo llamadas. Después de pasar unas horas limpiando la sangre que le salía de la boca, calificando toda la tarea, dando clases particulares a los niños que se perdieron la clase y dedicando un tiempo a entrenar a Eri y Netsu, era hora de que él mirara el lista de orden. La lista de pedidos era una lista que estaba en un tablero de anuncios en los pasillos, donde estaban las habitaciones de los niños. Contenía todo lo que los niños querían que Izuku comprara para esa semana. Había muchas solicitudes semanales. La mayoría de los cuales eran bastante estándar. Shiruku pidió más suministros de confección. Ken pedía juegos, Kiba pedía varios artículos relacionados con su pasatiempo de transmisión. Pero, por supuesto, a veces solicitaban cosas que Izuku no podía o no quería comprar. Netsu de alguna manera había oído hablar de Trigger y lo solicitó, y eso llevó a Izuku a tener que pasar una clase entera hablando sobre por qué no consumir drogas. Kei había solicitado un gallinero para poder tener huevos ilimitados, y luego Izuku tuvo que explicarle por qué esa no era una opción. Y Kyosei ocasionalmente intentaba pedir chocolate, escribiéndolo en la pizarra cada vez que Fu pasaba y no miraba detrás de él. Pero realmente la mayor parte de la solicitud irrazonable provino de dos niños. Uno de ellos era, como era de esperar, Kiba, quien solicitó cosas como un castillo, vino, una máquina de control del clima para poder hacer rayos cada vez que se presentara, y una solicitud para construir un foso de sangre alrededor de la casa. Ella todavía estaba preguntando por el castillo, hasta el día de hoy. El otro fue bastante sorprendente, Fuku, quien a pesar de su rica experiencia, o tal vez por eso, no parecía saber cómo funcionaba el dinero y pensó que se podía comprar cualquier cosa. La mayoría de sus solicitudes irrazonables no eran para objetos físicos, aunque en un momento pidió un cohete para poder aislarse en el espacio, sino para cosas como felicidad, coraje y determinación. Entonces Izuku sacó el papel de la pizarra y comenzó a leerlo. Muy bien, parece bastante razonable. Aparte de la habitual petición de castillo de Kiba, Izuku se acercó a su oficina y se sentó detrás de su escritorio, mientras tomaba su teléfono. Había llegado el momento de pedir suministros. No solo la lista de cosas que los niños querían, sino todas las demás cosas que necesitaba la casa. En primer lugar, necesitaba hacer un inventario de su comida, comprobar cuánto tenían, cuánto caducaría y qué tenían que tirar, y qué podían darle de comer a Fu antes de comprobar qué necesitaban pedir. Antes tenía que hacer todas estas comprobaciones e inspecciones manualmente, haciendo un inventario de cada trozo de comida él mismo, pero ahora podía hacerlo todo desde su escritorio, gracias a los videntes.
Y cuando pidió comida, no solo pidió lo que necesitaban. Tuvo que pedir un montón de excedente de alimentos. Por dos razones: una, si algo sucediera y la comida fuera robada, dañada o incendiada, entonces no morirían de hambre. En segundo lugar, siempre tenía que estar preparado en caso de que el DSN enviara más niños. También tuvo que hacer un balance para ver si había suficiente equipo de protección para los niños. La visera de Kei, la ropa ignífuga de Netsu, las máscaras de gas y cosas por el estilo. Y una vez hecho esto, finalmente pudo hacer algunas llamadas para hacer pedidos de todas estas cosas. Y una vez hecho eso, pasó al mantenimiento de la casa. En primer lugar, haría que los videntes recorrieran toda la casa, la habitación de Kai, el almacén, el invernadero y los inspeccionaran en busca de daños. Una vez hecho esto, archivó todo en una lista completa. Luego llamó a una de las empresas de construcción con las que hacía negocios, en su mayoría Uraraka, y les pidió que lo arreglaran. Hablando de los Uraraka, siendo una pequeña empresa de construcción de una pequeña ciudad que se estaba adaptando a un nuevo entorno y a una nueva escala de construcción por completo, a veces carecían de suministros, lo que significaba que Izuku tendría que comprarlos él mismo, lo que significaba más papeleo y llamadas telefónicas. Esto avergonzó horriblemente a los Uraraka, y prometieron que después de reformatear su empresa, esto no volvería a suceder. Se sintió horrible por haberlos hecho hacer todo ese trabajo, pero en el lado positivo, después del disparo en el brazo, les dijo que lo estaban haciendo mucho mejor y que estaban en el camino de convertirse en una empresa más grande y exitosa. Volviendo al tema del trabajo, después de todo, eso estaba hecho, era hora de la reforestación. Izuku una vez más envió a los videntes, que fueron un regalo del cielo, al bosque, para verificar las áreas donde habían estado los niños, en busca de árboles que dañaron o destruyeron. Luego hacía una llamada para que se talaran todos los árboles dañados, se arrancaran los tocones, se quitaran todos los árboles caídos y después se replantara todo. Luego, una vez hecho esto, finalmente terminó con el pedido de suministros y el mantenimiento. Todo esto tenía que hacerse quincenalmente. A menos que, por supuesto, uno de los niños hiciera algo que lo hiciera hacerlo antes, lo que sucedía a menudo, por lo que realmente parecía que en lugar de que sucediera cada 2 semanas, él sentía que lo hacía 2 veces por semana. Sin embargo, tuvo que hacerlo rápido porque después de esto todavía tenía que hacer todo el papeleo para la sucursal de QR. Decidir literalmente el destino de la vida entera de algunas personas. Así que aún le quedaba mucho por delante. Mientras miraba la última parte de la lista, vio algo que lo hizo detenerse. Una sirvienta. Alguien había solicitado una criada. Y junto a esa solicitud, estaba la frase «¿Necesitas ayuda, papá?». E inmediatamente, la cabeza de Izuku cayó sobre el escritorio. Se sintió un fracasado. Era muy evidente que los niños estaban preocupados por su salud. Yami se había encargado de dedicar su tiempo a hacer un nuevo green para ayudarlo. Los niños no deben dedicar su tiempo a preocuparse por la salud de sus padres. Deben ser libres para jugar y hacer lo que deseen, aprendiendo sobre las maravillas del mundo que los rodea hasta que se conviertan en adultos bien adaptados y vivan vidas felices. Mama Oruga. Eso no es del todo cierto, mi querido y estúpido Izuku. Si no podía dejar que hicieran eso, ¿qué estaba haciendo? De repente, volvió a toser. Maldita sea, cuando dije que quería ser como All Might, esto no es lo que quise decir. Pensó Izuku mientras la sangre salía de su boca. Mama Oruga. Te mamaste, jajaja. Y luego todo salió mal. Tud. De repente, la poca energía que Izuku tenía había parecido abandonar su cuerpo, cuando colapsó sobre su escritorio. ¿Qué? Se volvió muy difícil respirar mientras el dolor atormentaba su cuerpo y se sentía como si se estuviera ahogando con su propia sangre. Lo último que pensó antes de desmayarse fue fallé. Y luego todo se volvió negro para él. Sin embargo, resulta que alguien estaba escuchando sus pensamientos en ese momento. Fuera de la oficina, hace unos momentos, Yonda subió los escalones hasta la oficina de su padre. Decidido a hacerle dormir un poco. Fallé apenas escuchó. Ella frunció el ceño antes de moverse más rápido hacia su oficina, deteniéndose justo afuera de la puerta. Padre. Estoy entrando. Ninguna respuesta. Padre. Yonda estaba confundida.
No era como si no pudiera escucharla. Ella estaba dentro del rango para que su peculiaridad surtiera efecto, y literalmente estaba hablando en su cabeza. Padre, ¿ya estás durmiendo? Ninguna respuesta. Yonda empezó a preocuparse. Algo estaba mal. Ella no estaba escuchando nada. Lo que significaba una de tres cosas. 1. Izuku estaba durmiendo sin sueños, no estaba aquí, o estaba muerto. Y era muy impropio de su padre dormir tan temprano, muy temprano para él de todos modos, y normalmente estaba aquí a esta hora. Ella podría haber estado siendo paranoica, pero quería asegurarse de que ese fuera el caso. 2. Entonces ella abrió la puerta. Y se encontró con la vista de Izuku, inerte sobre un escritorio que goteaba sangre. Todos en la casa fueron despertados por un grito psíquico resonando en sus cabezas.